pues nuestro auditorio sigue llegando y nosotros vamos a dar inicio. Primero que nada me presento, mi nombre es Sandra Rodríguez y formo parte de CEDES. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra tercera ya masterclass. El día de hoy hablaremos de aula invertida. Es una metodología del éxito que será impartida, como ya les había mencionado, por Carmen Rosa Luébano. Ella es química, bacterióloga, parasitóloga, con maestría en educación científica y maestría en administración pública. Es doctora en educación y obviamente pues es docente de esta grandiosa universidad que es CEDES. Además, déjenme comentarles que nuestra invitada especial es autora de diversos libros como Implementación de aula invertida en educación media superior, método alternativo de enseñanza. Entonces, bienvenidos a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes. Vamos a dar inicio en esta siguiente masterclass. Sí les voy a pedir de favor que me apoyen con la parte de sus micrófonos. Vamos a, por favor, tenerlos en silencio como hemos iniciado. En el caso de que tengan alguna pregunta, vamos a hacerlo por medio del chat y posteriormente estaremos dando respuesta a cada una de ellas. Entonces, vamos a abrir nuestros oídos y nosotros vamos a pasarle el micrófono a nuestra invitada, Carmen Rosa Luébano. Bienvenidos, maestra, bienvenida. Buenas tardes, me da mucho gusto convivir con ustedes. La verdad es que es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy, personas tan valiosas. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a compartir pantalla. La metodología que vamos a presentar como una opción nueva es aula invertida. Esta metodología nace en Estados Unidos mediante un experimento para la clase de física. Entonces, es relativamente nueva, nace en 2012 y la realidad es que ha dado muy buenos resultados. Me presento con ustedes. Mi nombre es Carmen Rosa Luébano Aguirre. Trabajo aquí en CEDES, como ya lo mencionaron, y les doy la bienvenida a este masterclass de aula invertida. Vamos a comenzar por ver qué es aula invertida. Es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se realiza fuera del aula y el tiempo presencial se utiliza para desarrollar actividades de aprendizaje significativo y personalizado. Es decir, nuestra enseñanza tradicional está centrada en el maestro, es decir, el maestro comparte el conocimiento y los estudiantes se encuentran en forma de receptores. Entonces, ellos escuchan las explicaciones, hacen tareas en casa y no hay mucho movimiento dentro del aula. En el caso de esta metodología invertida, es al revés. El aprendizaje se centra en el alumno, es decir, ellos reciben la instrucción, la explicación por medio de las redes sociales y en el trabajo de clase hacen lo que correspondería a lo que es la tarea, ¿no? Entonces, ellos tienen oportunidad de formar comunidades de aprendizaje, de visitar portales, de hacer investigación en internet, de consultar también algunas bibliografías y además aclarar dudas en la clase. Aquí el maestro es sumamente importante porque él cumple con el papel de dirigirlos, de apoyarlos, de direccionar las preguntas a que ellos adquieran de una manera más sencilla su conocimiento y se apropien de él. Voy a comenzar por platicarles sobre una investigación que duró 2 años. Se hizo en una escuela de media superior porque pues había muchas situaciones que se observaban. Entonces, ¿de dónde nos nace la inquietud para poder realizar esta investigación? Bueno, en primer lugar, el tiempo que pasaban los alumnos frente a sus celulares. En el caso de los recesos, los estudiantes se reúnen en sus grupos, ¿verdad? Con sus amigos, pero hay ocasiones en que ni siquiera se voltean a ver su carita porque están encantados en su teléfono. Entonces, eso ha permitido que la relación de persona a persona, pues sea un poquito más lejana, ¿no?
que antes, cuando nosotros hacíamos amigos y no había celulares, ¿verdad? Platicábamos muy a gusto de persona a persona. Y aquí en este caso, bueno, pues los estudiantes, a veces les comento, ni siquiera se voltean a ver. Por otro lado, en las clases que el maestro nos da el conocimiento, pues los alumnos llegan a aburrirse, no porque la clase esté equivocada ni mucho menos, o que el maestro no tenga la capacitación académica correcta, sino porque ellos prefieren estar escondidos con el teléfono y mandando sus mensajes, ¿no? ¿Qué problemáticas también tenemos por las cuales se da inicio a esta investigación? Bueno, pues que los padres tienen que trabajar varios turnos para la manutención del hogar. Entonces, esto se ha vuelto algo muy genérico, que llegan y pues los papás a veces también están con su teléfono por cuestiones de trabajo y se ha ido resquebrajando, se ha ido alejando esa comunicación que se tiene con los hijos. Entonces, había que tratar de hacer algo para que ellos volvieran a tener pláticas. Y otra cosa que notamos que se iba perdiendo un poquito, que era la creatividad, la iniciativa, como que los jóvenes no era cuestiones de estar en el WhatsApp, tú les hacías una pregunta y te contestaban, no sé, con una facilidad. Y no es que no supieran a lo mejor, sino sencillamente tardaban en pensar o sencillamente no les gusta pensar. Y ni hablar de la ortografía. A la hora de escribir en la clase, nos ponían como redacción unas faltas de ortografía tremendas, pero además escribían como si estuvieran mandando mensajes por el chat. Entonces, pues esto realmente se llegó a convertir en un verdadero problema. Lo primero que se hizo fue hacer una encuesta. Se trabajó con 450 estudiantes de media superior y en esta encuesta nos respondieron cuánto tiempo le dedicaban a las redes sociales. En el porcentaje que tenemos de más de 10 horas es verdaderamente preocupante, porque aún y cuando no llegamos a un 20%, es un 19%, pues ellos dentro de este porcentaje pequeño, la mitad aproximadamente duermen con el teléfono. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Bueno, que llegan a clase todos desvelados, pero además de que van mal dormidos, pues el rendimiento por supuesto que disminuye. De cualquier manera, de 3 a 5 horas o de 5 a 10 en redes sociales o WhatsApp, es mucho tiempo. Entonces tendríamos que rescatar que al menos una hora de esas 5, de esas 10, de esas 24 horas, pues fuera para la educación de ellos, ¿no? Que jugar en favor de la educación. Entonces, quiero comentarles, maestros, que el reto aquí fue realizar esta investigación, esta implementación de aula invertida en una escuela de media superior pública. ¿Por qué les hago esta aclaración? Bueno, porque escuelas privadas pues ya la habían trabajado, no es nuevo. Sin embargo, la infraestructura y el número de estudiantes pues sí es muy variable. En grupos de 55 o 60 estudiantes pues francamente era un reto, ¿no? Y aunque la escuela en la que se estableció esta investigación, pues realmente estaba muy bien equipada. De cualquier manera, había de todo en el salón. Entonces, me refiero en cuestiones socioeconómicas. Y además, cuando una persona, un maestro, utilizaba la red de internet en la escuela, pues imagínense la cantidad de estudiantes que se conectan. Entonces, por eso les hago la aclaración, porque ese era el reto, ver si esta metodología de aula invertida funcionaba en una escuela con estas características. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer una evaluación diagnóstica a los grupos para identificar los tipos de aprendizaje. Después de esto, con base a los resultados, pues se planearon y diseñaron actividades de clase para cubrir estos tipos de aprendizaje. Pero además, pues las actividades definitivamente deberían emplear herramientas tecnológicas. Y por último, tuvimos que rehacer instrumentos de evaluación que fueran acordes a la metodología, pero también a la temática de clase. Por ejemplo, si los estudiantes están trabajando en alguna actividad en el salón de clase y
les toca hacer una exposición, por ejemplo, pues ellos tenían que manejar sus teléfonos o sus tablets para poder realizar una presentación de PowerPoint. Entonces, en este caso, pues el maestro pues tiene que dar un tutorial o tiene que explicarles de forma general, ¿no? Porque todos los dispositivos son distintos para trabajar en PowerPoint o en un Word. Debo decirles, compañeros maestros, que nosotros siempre pensamos que los estudiantes, por el hecho de utilizar el teléfono tantas horas y siempre verlos con el dispositivo, siempre pensamos que sabían de todo, que sabían manejar al revés y al derecho todas las aplicaciones o todos los documentos. Y bueno, nos dimos cuenta que no es así. Entonces, el maestro pues definitivamente debe de capacitarse para poderles apoyar a ellos, porque no tenían idea de cómo elaborar un Word, por ejemplo, en el teléfono, cómo editarlo. Entonces, son cosas que uno da por hecho y nos damos cuenta que no es así. Así pues, implementamos esta metodología. Llevó 6 meses el acostumbrarnos, tanto maestros como estudiantes, a utilizar plataformas y también batallamos para hacerlos que vieran la tarea, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces tuvimos que armar estrategias para que se dieran cuenta que era importante ver la tarea, la explicación en la plataforma. Los resultados que esperábamos, bueno, pues primeramente era que comprendieran la forma de cómo resolver problemáticas, poniendo ejemplos de aprendizajes basado en problemas. También que comprendieran los puntos de los temas que teníamos en el programa, que sabemos que son muy extensos y que tenemos poco tiempo. Entonces, lo que más deseamos como maestros es que a la primera explicación, a la primera estrategia, pues funcione. Entonces, por eso es importante el diagnóstico, ¿no? De los tipos de aprendizaje. Entonces, aquí en esta gráfica podemos ver los resultados que se obtuvieron. Las franjas verdes es la comprensión de los temas diversos del programa de Biología 2 de Educación Media Superior y los alumnos que preferían el método tradicional. Si ustedes se fijan, los resultados fueron muy positivos. Debo decirles que fue sorpresivo en algunos de los temas que son complejos en esta materia. De los resultados que se obtuvieron de forma más frecuente, pues que son estos 5. Mejoraron la comprensión de los temas de clase, mejoraron la comprensión de operaciones básicas también. Por ejemplo, en el componente de formación para el trabajo, pues se utilizan varios cálculos. Entonces, hubo manera de apoyarlos para comprender mejor estas operaciones, porque pues nosotros asumimos que desde primaria están viendo la suma, la resta, la multiplicación y no, llegan a media superior con nosotros y nos damos cuenta que hay deficiencias que traen desde antes. Se logró una mejor comprensión de lectura y mejoraron su ortografía también. Tuvieron que adaptarse a escribir ciertas redacciones, tuvieron que adaptarse a no escribir como cuando chatea. Y luego, pues también pudieron comprender mejor cómo resolver en la resolución de problemas interdisciplinarios. Hablando también sobre, este fue el número 6 en frecuencia, el manejo y la elaboración de documentos en los diversos dispositivos que ellos manejan. ¿Qué pasa aquí en esta lámina? Pues aquí yo creo que esta implementación nos puede apoyar mucho ahora que vamos a empezar a regresar al aula. Miren, aquí tenemos algunas ventajas. Estas ventajas del aula invertida, ahora que regresamos de prácticamente este ciclo escolar, un año, de estar trabajando todo en línea, tenemos varios beneficios que yo creo que es importante tomar en cuenta y analizar. Los estudiantes ya se adaptaron al uso de medios electrónicos para su educación. Nosotros, los maestros, también tuvimos que aprender en 72 horas lo que se aprende normalmente en 2 años. Pero aquí hay algo que es sumamente valioso, compañeros. Los maestros
maestros nunca vamos a pasar de moda. Los alumnos que van a regresar a aulas van a necesitar orientación y retroalimentación de nosotros de forma presencial. No los podemos dejar así. Imaginen nada más, en media superior, por ejemplo, hasta bajan un video de YouTube ellos y de alguna manera pueden platicar, ¿no? Aprender, analizar un poquito más hasta por la madurez propia de la edad. Pero me pregunto, ¿qué va a pasar con mis compañeros docentes que van a un salón de clases con niños de primaria, de secundaria, en donde la secundaria, el gobierno tuvo una excelente idea en pasar en televisión los temas? Sin embargo, hay niños que perfectamente se atendieron, perfectamente lo pudieron aprender, pero hay niños que necesitaban preguntarle a alguien. ¿Cómo le iban a preguntar a la televisión? Ahora, cuando se conectaban con sus maestros, pues a lo mejor eran muchas las inquietudes, entonces era más complejo para el docente estar explicando de una manera más personal. Recordemos que esta pandemia realmente nos mostró una cara muy distinta al ir a la escuela. Entonces, me parece como que nos vamos a ver en la necesidad, todos los docentes, de retomar temas que se vio en este ciclo escolar, que estuvimos viendo la televisión o tomando en línea, ¿no? Hay niños de primaria que sencillamente no aguantaban toda la mañana sentados en una computadora, ¿verdad? Y se desconectaban o se iban. Entonces, fue una situación ha sido una situación muy tremenda para los padres de familia también, porque se supone que dicen, bueno, el niño está en primaria, pues está en casa y los papás le ayudan, sí, y los papás que tienen que trabajar. O sea, qué difícil situación, que si el niño, pues sí, están con sus hermanos, perfecto, pero pues los hermanos también tienen clases. Ahora, hay compañeros docentes, pues que tienen niños en primaria, en kinder, y sí, efectivamente, nuestros compañeros docentes están con sus niños, pero ellos tienen que estar atendiendo a los niños con los que están trabajando. Entonces, creo que pudiera beneficiar esta metodología ahora que vamos regresando de nuevo a las aulas, donde podemos tener un poquito de más tiempo, más personal con los alumnos. Y el número 3 que pusimos por aquí es que los alumnos deben adaptarse a la socialización de nuevo con sus pares, es decir, pláticas por persona, a lo que definitivamente va a ser fundamental el trabajo en equipo, sobre todo en los jóvenes que entraron a primer semestre o a primer año de secundaria. O sea, ellos conocen a sus compañeros por medio de una cámara, jamás los han visto de forma personal. Entonces, me parece que si podemos aprovechar el tiempo de clase dentro del salón, apoyándonos, tomando en cuenta que los estudiantes ya se adaptaron al uso de medios electrónicos, que vean la explicación, el material ya lo sabemos formar, ya lo hemos planeado como pudimos, esa es una realidad, como pudimos ahora a lo largo de todo este año, pues entonces ya creo que se nos va a facilitar más hacer planeaciones o utilizar, adaptar el material que ya tenemos, adaptarlo para volver a las aulas y poder dedicarnos a nuestros estudiantes de una manera más personal y convivir con ellos de una manera diferente, ¿no? Apoyarlos a que socialicen, apoyarlos a que entiendan los huequitos que pudieron haber quedado con este año tan duro que nos tocó en el tema de la educación. Compañeros, no sé si tengan alguna pregunta que hacer. Por mi parte, pues aquí termina mi intervención, pero sí me gustaría conocer sus puntos de vista, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Marina. Buenas tardes, Marina. Hola, creo que Hola. todos, como dice ahorita en la plática, en la investigación y en este proceso que hemos estado viviendo, pues sí, efectivamente fue algo novedoso. Al principio como que nos rehusaba. Yo en lo personal creo que sí es bueno combinar las dos partes, que sean aulas invertidas, pero también presenciales. Quizás ahora con esta nueva tecnología, pues como maestros nos sirvió para aprender de las plataformas, de este modo de aprendizaje, y que creo que también a lo mejor sí le invertimos más tiempo para planear, para ser creativos de cómo manejarlo, pero también nos apoya mucho para revisar exámenes, trabajos y todo eso. Entonces como que es más, a mí se me facilitó más esta parte como docente, y creo que al alumno también se esforzó un poquito más en las investigaciones, en regresarles trabajos que
que no eran las bibliografías adecuadas, etcétera. Entonces, sí le veo ese tipo de ventajas. Como dice, pues hay ventajas y desventajas, pero esas ventajas creo que fueron positivas y si se pudieran combinar, pues aún más creo que sería más positivo para nosotros como docentes y para los alumnos también. Gracias. Fíjate, Marina, que aquí hay una ventaja muy grande. Cuando hicimos la investigación, pues tuvimos que utilizar 6 meses, ¿no? Del ciclo escolar Sí. para poder adaptarnos. Aquí, pues ya estamos adaptados. Nos adaptamos por las condiciones, ¿no? Entonces creo que podemos sacar provecho de esta parte. Sí, así es. Los Sauces pregunta, ¿qué herramientas recomienda para que el maestro grabe sus propios tutoriales? Y por otro lado, ¿qué herramientas recomienda para evaluar a los alumnos en esta modalidad? Hola, buenas tardes, Sauces. Yo creo que las herramientas que podemos utilizar para poder grabar nuestros videos son varias, ¿no? Puede ser Zoom, puede ser Google, puede ser Edmodo, pero me parece que la que hemos estado utilizando hasta ahorita, yo creo que podemos invertirle un poquito de tiempo porque ya es lo que nosotros conocemos. Entonces, podemos aventurarnos en otras plataformas, claro que sí. Sin embargo, yo creo que para empezar, pudiéramos utilizar las plataformas que ya hemos manejado. Me parece que por ahí sería un buen camino. ¿Qué plataforma usa usted, compañero Sauces? Hola, buenas tardes. Nosotros utilizamos para la clase online la herramienta de Zoom, pero y nos ha funcionado bastante bien. Sí. Quizás yo me refería como a alguna herramienta en donde el profesor pueda grabar sus propios tutoriales para podérselos ofrecer a los alumnos y los alumnos puedan trabajar de manera asincrónica con estos tutoriales. Mira, se puede hacer en Zoom, maestra. La situación aquí es que debemos de ponernos de acuerdo con los estudiantes para ver qué plataforma se va a utilizar, porque en Zoom se puede grabar la sesión, si usted es el administrador, y luego ya se queda grabada como video en su computadora. Entonces, esos videos donde usted explica se pueden subir a una plataforma. Miren, ahorita se pueden poner de acuerdo con los estudiantes. Cuando nosotros empezamos con esta investigación, se les dio a escoger la plataforma Moodle, la plataforma Edmodo y la plataforma Facebook y la de Google, que todavía no era Google Meet. Entonces, se hizo esto porque los estudiantes se identificaban de alguna manera con una de las plataformas. Entonces, ellos eligieron Facebook, ¿verdad? Se trabajó con Facebook en la mitad de los grupos y la otra mitad con Edmodo. Le comento esto porque, por ejemplo, si usted graba su clase iniciando una sesión de Zoom y la guarda en su computadora, puede subir ese video porque se graba en MP4, se puede subir a la plataforma que elija usted con sus estudiantes, crear un grupo cerrado y ya el estudiante puede visualizar esta explicación las veces que sean necesarias. Entonces yo le recomendaría algo así, maestra. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, doctora Carmen. Un gusto. Mi nombre es Cecilia Hernández, soy de Chile y trabajo para una organización que desarrolla formación en el ámbito de la educación no formal. Y me llamó mucho la atención el poder participar en este espacio. Y bueno, solo como para no perderme lo que estaba preguntando la maestra anterior, hay un complemento de Google que es muy bueno, que se llama Loom, Loom, que permite grabar la pantalla y permite también que uno pueda optar por tener una captura de la persona conversando, la persona hablando y explicando una lámina de una presentación en PowerPoint o solamente el PowerPoint. Es súper bueno, traten de ocuparlo. La versión gratuita solamente permite 5 minutos de grabación, pero si es que tienen la opción de tener a lo mejor una versión pagada, les permite grabar de manera ilimitada y descarga y también da enlaces, puede también trabajarse de manera colaborativa, así que para a los que les sirva ese dato,
es una muy buena opción. Mi consulta tiene que ver con que siento que la presentación tal vez como que no me entregó, por lo menos a mí, todas las ventajas que tiene el aula invertida, y me gustaría saber cuáles son a lo mejor las metodologías de evaluación que hay que aplicar. Es decir, cuando trabajamos en aula invertida no podemos a lo mejor hacer la misma evaluación que estamos acostumbrados a hacer, que a lo mejor es una evaluación memorística o de ese tipo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones, por ejemplo, para adaptar la evaluación en un aula invertida? Mire, maestra, muchas gracias por estar aquí. Las recomendaciones, bueno, evidentemente, como usted lo menciona, los instrumentos no son los mismos, definitivamente. Le ofrezco un ejemplo. En el área de biología, que es una de las materias que imparto, hay una temática que son las leyes de la herencia. Entonces, para poder evaluar las leyes de la herencia, pues solicité organizadores gráficos, que hay existe un instrumento que se creó para poder revisar un organizador gráfico, pero también le solicité al joven que investigara en su casa, en su familia, su árbol genealógico. Le pedí que eligiera el tipo de cabello, si era liso o rizado, y el color de ojos. Esto es porque hay algunos, cuando empezamos a ver lo de las leyes de la herencia, decían, es que mi mamá tiene ojos cafés, mi papá también, pero yo nací con ojos verdes. Entonces, fue muy interesante que hicieran este trabajo de investigación. El trabajo de investigación lo hicieron durante el tiempo que nosotros revisamos la temática. Entonces, se les dio la rúbrica para poder, para que ellos tuvieran en cuenta qué era lo que se iba a revisar. Entonces, nosotros en esta metodología podemos perfectamente adecuar nuestros instrumentos de evaluación. En el caso del trabajo de investigación de campo, pues desde luego tenían que tener fundamento. Entonces, se evaluó como un trabajo de investigación y durante el desarrollo, pues ellos tenían que hacer sus cuadros de Punnett y hacer las cruzas genéticas, lo que se había visto en clase, ¿sí? También lo expusieron. Entonces, ahí yo les pasé una rúbrica para que pudieran hacer una presentación de PowerPoint. Entonces, con ello, yo les explicaba a los jóvenes que una evaluación es el material que utilizas para dar la exposición y la manera que tienes de exponer. Entonces, para las exposiciones se evaluaba cómo elaboraban su presentación de PowerPoint, pero también cómo era la manera de exponer, ¿no? Cómo se coordinaban entre ellos como equipo, cómo si se movían mucho a la hora de hablar, si variaba el tono de voz y demás. Entonces, sí es muy importante visualizar muy bien qué es lo que tenemos que evaluar. Pero evidentemente debemos de realizar instrumentos en los que podamos establecer también un criterio para evaluar la manera en la que trabajan las herramientas electrónicas. En este caso, pues era hacer este PowerPoint, por ejemplo, ¿no? No sé si respondo a su pregunta, maestra. Sí, muchas gracias. Muy claro su ejemplo. Muchas gracias. De nada. Bessie Sterling pregunta, ¿qué tipo de actividades realizaban en los momentos sincrónicos? Bien, muchas gracias. Bueno, las actividades que se realizaban básicamente pues era trabajo por equipo, porque ellos necesitan sentir que se les evalúa a todos los estudiantes. Por ejemplo, a veces me daban, a veces encargábamos un trabajo por equipo que hicieran en la casa, ¿no? Entonces, pues tú revisas como maestro, entregas calificaciones y luego te dicen, ¿verdad? Oye, maestra, ¿por qué puso 9 si Lalo no hizo nada? Ok, nada más que cuando esto sucede, ellos mismos anotan a Lalo y lo incluyen
para que sea evaluado, igual que todos los demás, aunque Lalo no haya hecho nada. Entonces, sí le dimos mucha prioridad al trabajo por equipo, porque ahí nos dábamos cuenta si Lalo trabajaba o no trabajaba tanto. Eso era una de ellas. Otra, aprovechamos para que los alumnos que tenían que estar manipulando pues materiales para poder comprender mejor la temática, regreso al tema de las leyes de la herencia, pues ellos lo que hacían de ejercicios y todo esto, ellos manipulaban unos cromosomas que hicieron de colores. Entonces, de esta manera para ellos, estos tipos de estudiantes, pues quedó más claro cómo era un gen dominante y un gen recesivo. Entonces, se utilizó mucho lo que es el trabajo en binas, el trabajo en equipos. También se utilizaron pues prácticas de laboratorio, no tanto como práctica en sí de una hora de llevarlos a ellos al laboratorio, pero a lo mejor para dar a entender un tema de clase, ahí en el salón podíamos perfectamente hacer el experimento con materiales sencillos, ¿no? Como agua y vasos. Entonces, básicamente, ese tipo de actividades fue lo que tuvimos con más frecuencia. Trabajo por equipo, prácticas demostrativas y trabajo por binas. No sé si queda clara la respuesta. Sí, muchísimas gracias. A usted. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Orlando Ramírez. Tengo una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, buenas noches. Gracias por su conferencia y lo que nos está compartiendo. Me surgió una pregunta. ¿Qué opina usted sobre el Internet de las cosas en la educación? Veo que actualmente ha revolucionado muchas cosas y de la industria 4.0. ¿Qué necesidades tendría la educación de crecimiento aquí? ¿Qué necesidades tendría la educación? Maestro, un favor. La primer parte de la pregunta no la escuché claramente. ¿Me pudiera hacer el grandísimo favor de indicarme la primera parte? Claro que sí, en realidad son dos, ¿verdad? Disculpe. Muy bien. La primera pregunta es, Sí. ¿qué opina usted del Internet de las cosas en la educación? Mi opinión muy personal es que la educación es un campo sumamente fértil y yo creo que todo lo que nosotros podamos actualizar, lo que podamos incluir en ella, yo creo que siempre va a ser para irla mejorando. ¿Qué necesidades se deben de cubrir? Que me comenta en la otra pregunta. ¿Qué innovaciones podemos hacer? Bueno, yo creo que podemos empezar por aprovechar este tiempo que tuvimos de pandemia y sacar el mejor provecho posible en el uso de herramientas tecnológicas. Pero aquí hay algo que es muy importante. Yo creo que indiscutiblemente el maestro tiene un papel fundamental para poder llevar una educación de calidad. ¿Por qué le menciono esto? Porque no importa lo que tú agregues, los plus lo que vayas agregando a la educación. ¿Qué pasa si tú como maestro no entregas tu tiempo de calidad en el salón de clases, por ejemplo? Yo creo que las necesidades de la educación, las necesidades que ahorita podemos ver, ay, ¿yo cómo le voy a hacer si no tengo con esto? Bueno, o sea, yo creo que de ahí podemos tomar lo mejor, ¿no? Y tratar de hacer dentro de nuestras manos la educación de calidad. Cuando nosotros vemos alguna idea, algo que nos puede ayudar a desarrollarnos mejor, definitivamente, no sé si lo han vivido, ¿no? Que dices, híjole, esta estrategia está muy bien, pero ¿qué necesito? ¿Cómo lo puedo incluir? Entonces, a veces vemos lo que tenemos, inclusive la infraestructura, ¿por qué no mencionarlo? Y decimos, ay, pues es que pues sí, está muy suave, pero no tengo esto, no tengo lo otro. Yo creo que mientras llega lo que necesitamos, podemos hacer adecuaciones, ¿no? A lo mejor es una frase pues muy utilizada, maestro, pero en mi pensamiento muy personal, para mí el maestro sigue siendo el alma de la educación y el maestro que da su entrega total
con lo que tiene, con lo que puede implementar. Yo creo que siempre va a ser recordado como un maestro que tiene calidad, que cumple con los parámetros de una buena educación. No sé si respondí a sus preguntas, maestro. Claro que sí. Creo que justamente son palabras muy sinceras y creo que es lo que experimentamos. Y como lo compartí ahorita en la plática, creo que es precisamente eso, ir agregando más y ir fortaleciendo esta parte. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestro. ¿Alguien tiene algún comentario? No sé si me escucha. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Sí, nada más comentar y agregando un poquito la pregunta que hace el compañero que me antecedió recientemente, el maestro Ramírez. Sí. Usted lo explicó de manera muy clara y es que la industria de las cosas en Internet es precisamente lo que usted nos acaba de entregar. Entonces, esa interconectividad, la automatización en el aprendizaje, es precisamente el 4.0 de lo que nos habla ahora la nueva revolución industrial a través de los medios electrónicos. Entonces, si la cadena de suministro de la administración de las empresas ha generado precisamente nuevas formas, entonces la educación también tiene que generar sus nuevos esquemas. Escuchaba hace un instante a la compañera maestra en Chile y ella también trae ese mismo punto que a todos nos está ahorita haciendo cosquillas, quienes tenemos la suerte, la fortuna de generar educación a través de los medios electrónicos. Entonces, sí me parece muy importante lo que usted acaba de entregarnos y me pareció muy oportuna la intervención del señor Ramírez en ese sentido, ¿no? Las cosas en la industria de Internet. Entonces, mi pregunta es más que una pregunta, es un comentario. Le dio usted a clavo en este asunto y creo que más allá de la capacitación para los estudiantes, se requiere una capacitación para el maestro en este momento, aunque estamos llenos los docentes de cursos y de situaciones de posgrados, pero sí es importante una capacitación para los maestros. Esa es mi intervención. Muchísimas gracias y la felicito, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero. ¿Alguien más, si tiene alguna pregunta o sugerencia, comentario, con todo gusto? Hola, ¿qué tal? Me están también comentando para pasarles el número de sedes. Este es nuestro número de control escolar para si tienen alguna duda sobre las clases que damos, sobre nuestras licenciaturas, maestrías o doctorados. Recordemos que son actualmente por la pandemia, pues son virtuales. El número es el 614-464-8526. Este es un número de México, entonces pues su lado sería el 52. Aquí se los pondré en lo que es el chat. No sé si alguien más tenga alguna otra duda o algún otro comentario que quieran externarlo a la doctora Carmen Luébano. Buenas noches, maestra. Bueno, no sé si puedo comentar rápidamente algo. La verdad, mis respetos para la doctora, de cierta manera, todos los comentarios oportunos también de los compañeros igual, me han acá refrescado un poquito en cuestión a esta parte del aula invertida, porque en lo particular sí para mí fue muy complicado, de cierta manera. Yo soy facilitadora bilingüe, soy maestra de educación indígena, enseño lengua maya yucateca a los niños y sí se me ha complicado, ¿no? En cuestión a esta parte de, en un punto, ¿no? Hallar la forma de enseñar en esto, ¿no? Entonces, al escuchar, ¿no? a la maestra en cuestión a todas esas herramientas que utilizó, creo que fue la maestra de Chile, me ha dado igual ideas y de cierta manera pues igual la doctora, como le digo, mis respetos, pues acá aprendiendo de nueva cuenta y sí, concuerdo con lo que bien mencionaban, a que el maestro es cierto, de que no pasa de moda y de cierta manera pues igual es un proceso, o sea, él nunca deja de aprender, él nunca deja de actualizarse y creo que también eso es en parte, aunque nos esté como que toda la carga en nosotros de que no hay descanso, pero pues creo que también parte de nuestro trabajo es ahí, ¿no? Es darle, trabajarle y sacar adelante a flote, ¿no? En cuestión al aprendizaje y más que nada pues por los niños. Entonces solamente eso y felicidades a la doctora. Muchas gracias.
Bueno, en vista de que ya no hay más preguntas, queremos agradecerles a todos por su asistencia. Esperamos que el tema visto sea de ayuda para implementarlo en sus aulas, que esta haya sido una experiencia para ustedes. También, pues no se pierdan de nuestras demás masterclass, ya que todavía tenemos excelentes invitados como la doctora y muchísimos más. Pueden consultar nuestras futuras masterclass. Estamos a la orden completamente. Ya les pasamos los correos. Ya les pasamos también algunos de nuestros números. Cualquier cosa, también como les digo, en las redes sociales nos encuentran como Centro de Desarrollo y Estudios Superiores. Pueden también llamar a los números que ya se dejaron en el chat. Y pues simplemente muchísimas gracias por su atención, por estar aquí con nosotros. Tengan una excelente tarde y pues felices fiestas. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias por Muchísimas sus gracias a todos y participaciones. doctora, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Cuídense gracias. muchísimo. Gracias a todos, hasta luego.